Estamos. Sí, retomamos, habilitamos micrófonos y volvemos esta dominga. Que si bien estamos en un modo muy tranquilo y que nos falta el Nico, que también acá suma un montón, la verdad que yo voy ahí haciendo lo que puedo. Claro, Maca dice lo mismo, pero venimos bien. Creo que tuvimos perdón, si hubo algún sobresalto en los volúmenes o eso. Estamos ahí en modo... Y estamos con Esteban. Esteban, muy buenos días. Gracias ahí por otra nueva dominga, otra nueva... Bien. ¿Se escucha, Esteban? Sí, perfecto. Yo por ahí tengo... No, agarro ahí está. Ahora si sí. no lo puedo agarrar. Sí, si querés agarrarlo. Sí, hacemos la... Vos quedate con ese. Y Nati nos va a acompañar acá en la columna de fermentos. Capaz que sabes mucho más que yo de vinos, Nati. Yo de cepas y eso algo ligo. Pero con más razón vamos a tener muchas preguntas entonces. Sí. Igual hagamos el disclaimer, como ¿no? Sí. Yo también toco de oído, El vino, sí, lo mío era la cerveza, pero bueno, vino también es un proceso fermentativo que lo vamos a atacar y de manera interesante. Voy a decir algo en tu favor, que es que vos tenés la experiencia de hacer cosas. Es como que veníamos con esa idea de experimentar el conocimiento y demás. Me parece que ahí sí tenés algo para aportar que está interesante. Y gracias, Esteban, que lo dije en la introducción. Intentamos hacer vino con vos, vino de Sauco. Sí, señor. Bueno, intentamos, fue una buena... Sí, pero estuvo muy divertido. Y no terminamos tan de color como hubiésemos esperado. Exacto. ¿Viste? No tuvimos fue todo muy prolijín, muy bien. Fue un vino muy acervezado, ¿viste? Muy... Claro, y yo para no sé si entrar por ese lugar, pero por primera vez conocí un vino que quizás no era tanto de uva en general y de algo de acá, de Sauco, estamos hablando de la fruta. Sí, bueno, tuvimos unos problemitas ahí en el medio, pero no sé si vos llegaste a probar el que habíamos hecho un par de años antes. Sí, porque lo he probado. Está bueno. Bien. Tremendo vino. Sí. Bien. Por algo quisimos hacerlo. Hicimos un intento de 80 litros más o menos. 80 litros. Wow. Sí. Todavía me sorprende. Muy buen vinagre, pero... Tenemos mucho vinagre. Ya tendremos la anécdota para cuando hablemos de vinagre. Sí, fue muy divertido. La verdad fue muy divertido. Y un poco la idea era, bueno, que habíamos hablado en su momento, que era decir, bueno, es algo más sencillo para hacer, ¿no? Que retomando un poquito lo que habíamos hablado... el otro domingo, ¿no? Acerca de la cerveza, de cómo es un tema donde uno tiene que andar controlando todo y haciendo prácticamente malabares. Esto es mucho más. Se hace más solito. Tranqui. Sí. Es más, tuvimos nuestras charlas filosóficas en el medio. Tal cual. ¿No? ¿De qué va el vino? ¿De qué va el vino? ¿Cómo entramos a este tema hoy? Bueno, un poco es el contrapunto de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? A ver. El vino... va solito. Bien. Sistema complejo. Va solito, sistema complejo. Sí. Okay. Las cosas, esta paradoja que hablábamos. Que nos pasó con la cerveza. Que a mí me encanta, ¿no? El tema de la cerveza, que había que controlar muchos parámetros, estar ahí como con cuidado de todo. Cada temperatura. Bueno, el vino, no, el vino es todo lo contrario, ¿no? Es un montón, es más parecido al chucrut que habíamos hecho en la primera presentación. Tal cual. ¿Qué pasa? La uva es como la señora fermentable, ¿no? Es como que nació para hacer vino. Nació para hacer vino. Y de hecho, mira, si vos me decís, ¿vos plantarías una vid para comer uva? Y digo, no, la verdad que pondría un cerezo, un durazno, mucho más. Claro. Ahora... no hay con qué darle al vino. Claro, no. ¿Se da uva acá, sabes? En la región. Ese es un tema que traje para hablar. Mira. Y que es súper interesante. No. Bueno. No lo dije, bueno, ¿por qué hablar del vino? Porque pensaba en eso, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar del vino si acá en San Martín es muy difícil cultivar la vid? Bueno, porque... y bueno, vamos a entrar un poquito en ese tema que vos me diste el pie y está buenísimo. ¿Qué sucede? La vid no se adapta muy bien al clima que tenemos acá, particularmente en San Martín. Bien. ¿No? Sí, en el valle de la Patagonia. Claro. Bueno, de hecho, casi todo el mundo sabe que hay bodegas en la Patagonia, están tal cual. Espectaculares, buenísimas. Claro. Y
Y como el valle tiene un clima particular, los vinos que salen del valle también son particulares, ¿no? Tienen como eh, un efecto del terroir que es como como el ambiente. El terroir, ¿lo escuchaste alguna vez hablar? No. Terroir es como se le dice al lugar donde se desarrolla un vino, ¿no? Porque tiene que ver con todo, ¿no? Claro. El vino va a reflejar la variedad de uva que se cultiva, pero también va a estar influido por los factores donde se cultiva. Del entorno. ¿No? La temperatura del entorno, el suelo, la cantidad de agua, la forma del cultivo, ¿no? De qué se le hace a ese cultivo. Así que eso es súper interesante, ¿no? Mira. Es como, por eso creo que el tema de vinos, más allá de que la técnica es simple, toda esta cosa que decíamos... Es el cuidado de todo el entorno lo que tiene la calidad. Tal cual, es como una huella digital, ¿no? Que son liñitas, pero según cómo están es su particularidad. Bueno, el vino tiene mucho de eso y eso es casi poético, te diría, claro. ¿No? Es muy, muy lindo. A mí, perdón, no me quiero ir de tema en tema. Cuando dijimos vino para hoy, lo primero que viene en mi cabeza, que no es tan fermentística, es un fermento el vino porque yo no le veo las burbujas, ¿no? Esa fue buen dato, buena pregunta. ¿Por qué se fueron? Sí, tuvo burbujas en un momento y se fueron. Ahí va. De hecho, pensé en el champán. El champán es un vino y tiene burbujas. Ah, mira, claro. Pero sí, un proceso especial donde se guardan las burbujas para no perderlas en el proceso y que bien, ¿no? Claro, ese sería en el caso de champagne. ¿Y cómo es la diferencia ahí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo es el proceso, pero básicamente cuando termina de fermentar se deja en unas botellas especiales el champán de verdad, ¿no? Porque también está el industrial de que le agregan gas como a la cerveza. Ah, mira. Ahí hay trampa. Buen siempre hay trampa en todo, ¿no? Pero se usa un método que es terminarlo de fermentar en botella, como habíamos dicho de la cerveza en un momento también. Se dan vueltas las botellas, quedan el corcho hacia abajo, se lo va girando para que toda la levadura que termina de trabajar vaya hacia el fondo. En un momento se hace como una descorchada rápida para que la presión del gas saque toda esa levadura, quede limpio y el gas quede retenido. Okay. Una escapadita. Claro. Y así se le da el gas natural. Así que también sí, es fermento, es con burbujita, si queremos. Si no queremos, está todo bien. Bien, buen dato. Incluso, ¿no les pasó de tomar algún vino blanco que está como picantón? Puede ser. ¿No? Como que... Yo tomo vino blanco y sí. ¿Viste? Sí. Que tiene como esa sensación medio afís de burbujita. Al final. Sí, muy, muy finita. Bueno, eso también es por lo que le quedó de dióxido de carbono de la fermentación, que no terminó de irse, porque por lo general los vinos blancos se consumen más jóvenes, ¿no? Sí. Bien, yo te diría ahí entrar ya con cómo es el proceso del vino, ¿en qué se diferencia? El proceso, mira, antes del proceso, yo quería mencionar un poco del tema de por qué no podemos, o es complicado cultivar acá la vida. Ya nos metemos en un tema agronomía, quizás si hay alguien que sepa más, aceptamos correcciones y consejos. Porque en algún momento me había dado ganas, ¿sí? Entre todas las... Pasa que, bueno, no tenía mucho lugar y me puse a averiguar. Claro, ¿qué pasa? Hay un tema. Las plantas, por debajo de determinada temperatura, no necesariamente se mueren, pero dejan de crecer. Entonces, en agronomía lo que se hace es contar la cantidad de horas que la planta pasa por encima de ese umbral, ¿no? De donde empieza a crecer y se desarrolla. En el caso de la uva, ese umbral se lo toma a 10 grados, en una de las formas de medición, ¿no? Entonces se cuenta
la cantidad de grados que va sumando el día, ¿no? Por encima de 10 grados durante la parte vegetativa de la planta. Esa es la base, digamos. Claro, entonces me dicen, por ejemplo, acá tengo algún dato, ¿no? Hay uvas que necesitan 1800 a 2000 grados día para desarrollarse. Porque lo van sumando. Lo van sumando, entonces necesitan una estación donde por lo menos la cantidad de grados sumados, ¿no? Durante los días por la estación que superaron los 10 grados, sean 1800 o 2000. Mirá qué interesante, eso es lo que va a crecer, lo que necesita que crezca. Exacto, ¿sí? La planta. Y nosotros acá en San Martín tenemos entre 800 y 1200 grados días acumulados en la cosa. ¿Y me habías dicho? 1800, claro, nos quedamos bastante cortos. Estamos ahí, bueno. 1000 abajo. Sí, en ese momento que estaba medio manija con la viticultura, sí, solía dar muchas vueltas y claro, cuando veía alguna parra, yo enseguida me pegaba el ojo y miraba, y bueno. Observación totalmente empírica es que bueno, hay lugares, por ejemplo me ha pasado de ver parrales con uvas maduras en el Arenal, en el Cantera, claro, lugares donde les da el sol en la ladera norte y ubicados en un lugar protegido. Entonces quizás si alguien acá tiene un lugar así, se le puede llegar a dar si alguien tiene la curiosidad. Sí. Pero bueno, no es un lugar típico. Quizás más para el lado de Junín ya cambia la cosa. Había escuchado, no sé si alguno de ustedes escucharon, que había una bodega como de la curva de Junín para adentro. No sé, alguien me había comentado que estaban haciendo... ¿Mirá? Sí. Porque bueno, hay variedades que se adaptan mejor. De hecho, las que se cultivan en la Patagonia, que son el Pinot Noir, Merlot, el Sauvignon Blanc, tienen un requerimiento bastante bajo de horas de calor. Claro. ¿No? Son las que están adaptadas, digamos, o que se pueden adaptar. Claro, exacto. Que pueden andar acá en la Patagonia. Claro, exacto. Claro, sí, en estas regiones. La temperatura y las condiciones, como decíamos, va a afectar y bueno, esa es la marca de los vinos patagónicos, ¿no? Bien. Que son suaves, son menos complejos que de otros lugares que hace más calor, ¿no? Cuanto más calor recibe, más complejo es el aroma que desarrolla. Genera más azúcares que después también lo hacen más fuerte, por ejemplo. Exactamente, claro. Sí. Bien. Por eso decías lo de suaves, ¿no? Tal cual. Interesante igual, porque a personas como yo que toman una copita y ya les pega. Dingui. Como que claro, soy muy sensible, muy débil. Alto dato. Claro, me viene bien. Para los amigos. Yo estoy arraigado al territorio entonces. Tal cual, ¿no? Después otra cosa que le afecta más allá del alcohol es las diferencias de temperatura, el clima seco. Claro, una helada. La helada no le gusta, pero por ejemplo sí le viene bien los climas duros, con un poco de viento, seco. Mirá. Porque para defenderse la uva genera más cáscara. Claro. Y como vamos a ver un poquito más adelante en el proceso, la cáscara es lo que le da gran parte del carácter al vino. Ah, mirá. Entonces una vid media maltratada viene bien, ¿eh? O sea que es de esas plantas que quizás hasta las pueden golpear un poco. Sí, como el limonero, había uno que golpeaba el limonero. Pasan con cepillos ahí raspándolas. Sí, mirá tal cual. Uno va entendiendo esas cosas. Sí, ahí perdón, nos dice Maximiliano que debe saber vinos Chimehuín. ¿Puede ser? Puede ser, vinos Chimehuín. Tiene sentido. Tiene sentido. Si alguien se estaría bueno hacer una... Hacemos una cata, un chivo en vivo, Una visita. Quieren auspiciar la dominga. Claro. Así que bueno, ahí estamos medio en el límite. Pero igual, lo que decíamos, es interesante todo el proceso, porque como decías vos, hay después otras frutas que tenemos que quizás no sean tan... la fruta para fermentar. Claro, eso no va a haber, por lo que entiendo, no va a haber ninguna como la uva. La uva es como que es... Para esto. Es la que... Claro. Sí. De hecho, por eso se viene haciendo hace milenios. Porque
La uva prácticamente fermenta sola. Sería, a ver cómo... ¿Vieron esos paquetitos para hacer pan que uno le tira el paquetito y le agrega agua? Bueno, esto es más o menos así. La uva viene con absolutamente todo. Viene tiene mucha agua primero. Bien. Tiene una pulpa que es muy suave, fácil de aplastar, larga líquido. Claro. Por otro lado, tiene mucho azúcar, como decías vos. Hasta un 25% es una barbaridad. Claro, no es muchísimo. Mucho azúcar. Tiene la acidez perfecta. ¿Cómo es eso? Me diste en pie, buenísimo. Porque Exacto. yo te venía y dije, bueno, hoy lo atacamos. Hoy lo atacamos al tema. Ya vinimos hablando, ¿viste? Claro, de acidez un poco. Hay dudas que empiezan a... ¿Y cómo? Tiene que ver con el pH, claro, y ya lo habíamos hablado la vez pasada, y después cuando retomemos el tema, profundizando un poco los... Vinagres, imagino. Claro, eso ahí vamos a hablar mucho. Entonces, ataquemos el tema. ¿Qué es la acidez? Bien. Porque es como un tema confuso. Ay, para mí es fundamental. Claro, tal cual. Bueno, sí, de hecho, en realidad tenemos sensores para acidez en el cuerpo, por todos lados. Porque es un parámetro que afecta la vida misma, ¿no? En sí mismo. Tenemos como el yin y el yang. ¿Qué es la acidez? Bueno, algo ácido lo entendemos, ¿no? Bastante, creo. Pero, por ejemplo, a mí yo te digo un café, se me viene como Sí. ácido. Las carnes, no sé, empiezo con comestibles yo, ¿no? Ujú. Creo que también son ácidos en general. Ujú. Yo lo entiendo en contraste a lo alcalino también. Claro, Como bueno, que se me hace más fácil en ese sentido identificar lo Sí. alcalino que lo ácido. tal cual. Bueno, un limón. Súper Limón, alcalino. súper ácido, ¿no? El vinagre, bueno. Para decirlo crudamente, Sí. hay un equilibrio químico dentro del agua, ¿sí? El agua es H2O, Sí. ¿no? Esa molécula tiene la capacidad de partirse, ¿sí? Y perder uno de los H, uno de los hidrógenos. Es un átomo de oxígeno con 2 hidrógenos. Ok. ¿sí? Tiene la capacidad de partirse por uno de los hidrógenos, quedar un hidrógeno suelto con una carga positiva y un OH suelto con una carga negativa. Un detalle nada más, cuando se parte queda igual una unidad, no media. Claro, queda una unidad de este hidrógeno Claro. suelto, cargado, con Claro. carga positiva, y una dualidad que sería Exacto. un hidrógeno y un oxígeno con una carga negativa. Bien. Bueno, eso es ácido y eso es alcalino. Cuando tenemos mucho de este hidrógeno con cargas positivas, ¿sí? Lo sentimos en el cuerpo como ácidos, ¿no? Ok. Esa es la acidez. Sí, sí, sí. Y su contraparte, ¿no? Por eso decía, es como el yin y el yang, ¿no? Es como Claro. dos partes de una misma cosa que está relacionada con el agua, ¿no? Es súper interesante. Su contraparte es lo alcalino, ese OH, ¿no? O oxidrilo, con carga negativa, ¿no? Si tenemos mucho de eso, decimos que eso tiene un efecto alcalino. Bien. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, Más o sí, menos. sí. Igual no lo conocía esto. Parece Bueno, interesante. ¿viste? Es como una contrapartida. Cuando no hay ninguna de las dos cosas, o ambas están en equilibrio, o sea, están en la forma de agua, decimos que tenemos un pH neutro. Ok. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para medir eso? Perdón, por ejemplo, un ejemplo de algo alcalino. El bicarbonato. Sí, recontra. Recorta alcalino, la soda cáustica, que es recontra remil alcalino, Sí. que hasta tiene un efecto como si fuera un ácido. ¿no? Claro. Entonces sí. fíjense que hasta lo que es muy alcalino funciona como algo muy ácido. Ok. ¿Pero ¿no? impacta de esa manera o Impacta de esa funciona manera, solamente? funciona como Mirá qué tiene loco. efectos parecidos. ¿no? Yo suelo relacionar lo alcalino como Mm. algo bueno y lo ácido como algo malo. ¿Está muy mal eso? Sí, está mal, está muy mal. Gracias. Por algo lo dije, porque... Sí. Y claro, yo digo el Claro. limón, el bicarbonato son re buenos para la salud, para Claro. el hígado, para esto, para lo otro. Claro, pero fíjate, el café limón no es tan bueno, yo qué sé. Claro. No, fíjate que incluso el limón es ácido. El Claro. limón, ¿no? Ahora que lo decís. Después hay una cuestión que alcaliniza, ¿no? El cuerpo. Bueno, eso ya es Eso. otro tema completamente ajeno. Bien. Sí, que
este ácido, alcalino, favorece determinados tipos de vida en términos de microorganismos, ¿no? No es ni bueno ni malo, ¿no? Es parte de eso, de un equilibrio, ¿no? Genera un ambiente, claro. Tal cual. Para el humano es mucho más seguro, digamos, los ambientes ácidos o ligeramente ácidos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la sangre nuestra es ligeramente ácida, 5,5 el pH. Y los ambientes alcalinos o levemente alcalinos a veces facilitan el desarrollo de bacterias que pueden ser patógenas. Entonces, en cuanto a alimentos hablando, siempre es mucho más seguro consumir un alimento ácido que uno que esté alcalino. Qué bueno, me estás dando vuelta como una media. ¿Viste? Yo tenía la misma construcción que Tommy, así que somos dos que estamos aprendiendo acá. Claro, o muchos. Sí, claro, sí, por uno está ácido. Bueno, pero si está ácido, por ejemplo, no hay salmonella, no hay brucelosis. Un poco es como que nosotros, los humanos, somos bastante ácidos. No También. sé si bastante, ¿no? Pero partiendo de esa base, quizás algo que Sí. se parezca más a nosotros nos hace menos peor. No, Claro, por ahí. sí, tal cual, ¿no? Y en esta escala, ¿no?, que hablábamos, hay una escala que se toma la concentración, ¿no?, de estas especies químicas, ¿no?, del hidrógeno cargado y del OH cargado, ¿no?, del oxidrilo. De 7 se toma una escala que va del 1 al 14, 7 es el medio, es el neutro. Cuando tenemos pH 7, quiere decir que no es ni ácido ni alcalino. Agua. Agua pura, por ejemplo. El agua pura tiene un pH 7. Y de ahí para abajo, ¿no?, decimos que el pH es ácido. Dato a tener en cuenta, esta escala no es una escala lineal. No es una escala logarítmica. Exponencial, esas cosas, ¿no? Entonces, yo digo, algo que tiene un pH 7 es neutro. Algo que tiene un pH 6 es 10 veces más ácido que el 7. Ah, no es joda, claro. Sí. Si tiene 5, es 10 veces más ácido que el 6. Por lo tanto, 100 veces más ácido que el 7. Y así sucesivamente. Wow. ¿No? Bien. Entonces no es decir, entre algo que tiene un pH 4 y un pH 3 es casi lo mismo. No, es un montón. No, es un montón. Es a la décima, es. Claro. Más o menos la cuenta. Sí, tal cual. Claro. ¿No? Así que bueno, con esta base sentada, entendemos que cuando hay un pH ácido o ligeramente ácido, es beneficioso para nosotros porque hay determinadas bacterias y microorganismos que no se desarrollan. Y acá volvemos a la uva, ¿no? La uva, para acá tengo el dato justo, tiene un pH cercano a 4, 3,5, 3,5. Entonces, ¿qué pasa? Ya desde el vamos es un jugo ácido. Bien. Entonces, las levaduras, que son las que generan la fermentación alcohólica, están chochas a ese pH, les encanta, es donde ellas trabajan, pero después otras bacterias que son nocivas, no. Ok. Entonces, eso ya le hace un freno al desarrollo. Entonces, Todavía no hicimos nada. Todavía no hicimos nada, Claro. pero ya tenemos lo que habíamos dicho. Tiene un montón de agua, Claro. tiene un montón de azúcar, tiene un pH bajo, ¿no?, que va a ayudar a que no se desarrollen otras sustancias. Y tiene la cáscara, que acá también viene otra, que tiene taninos. Bien, lo habíamos dicho alguna vez Sí, esto. taninos son unas sustancias que no sé si tomaron algún vino que es como da una sensación seca a la boca, Sí. o cuando se pasa un té. Cuando le puse el agua muy caliente y queda como Quemado. Sí. como cartón en la lengua. Bueno, esos son los taninos. Mira. Que en cierta cantidad son beneficiosos porque son bacteriostáticos, o sea, frenan el desarrollo de las bacterias. Wow. Pero no así de las levaduras. Bien. ¿No? Así que ya está, listo. O sea, lo único que hay que hacer es agarrar, aplastarla el agua. Tenemos que mudar a Mendoza y hacer vino. Claro, ya está, claro. ¿Por ¿No? qué la gente hace eso? Claro, hay un montón de gente que hace sí. eso. Bueno, ahí vamos al concepto del vino patero. ¿Escucharon que el vino Ajá, patero? sí. ¿Saben lo que es el vino patero? Imagino que tiene que ver con que se pisa con las patas. ¿Con la pata? Bien. Claro, sí. Originalmente era como unas piletas
¿no? Se tiraba la uva adentro Ajá. y a jugar con las patas, ojalá que limpias. Sí, sí, sí. Ojalá. Y todo, sí. Así Más que anticuerpos, claro. Imagínense la cantidad de bichos que hay adentro. ¿No? Es una selva. Y a la vez, bueno, perdón. Sí. Y a la vez entiendo que por las condiciones, tantos no deberían entrar porque hay determinadas bacterias que están protegidas, está un ecosistema que no protegido permite todos los quesos. Tal cual. Y cada cual le habrá dado su nota de decir. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Es un ambiente complejo, pero limitado por sus características, ¿no? Entonces ahí directamente es cuestión de dejar que las levaduras hagan lo suyo, ¿no? No sé si ya lo mencionamos, las levaduras también vienen en la uva. En la piel. En la piel, Esto que claro. decíamos. Vieron que Bien. las frutas a veces que tienen esa... Como una como capita. una capita blanca. Sí, Bueno, re. esas son levaduras. Que se recome, digamos, no pasa nada. No, Es al eso, contrario, al contrario, está le da buenísimo. gustito, Sí. no es polvo de la no calle. es polvo, es parte de lo que nos Que puede incluso hacer uno bien. la intenta lavar y muchas veces queda igual, ¿no? Como que Queda porque está muy está agarrada. Se empiezan a desarrollar como unos azúcares que suda la piel, ¿no? Mira vos, y eso es fundamental. Claro, porque eso es lo que arranca la fermentación. Bien, en la Como levadura. hay un montón de levaduras, tiene un ambiente favorable, tiene un montón de azúcar, ¿no? Eso también, las concentraciones altas de azúcares frenan también las bacterias, porque las bacterias obviamente las consumen, pero después de cierto umbral es como que no les gusta mucho. Claro. Es como Se saturan. Claro, imagínense que uno en el cuerpo, ¿no? La diabetes es eso, es un exceso de azúcar Sí, y que básicamente hay que nos hace regularlo. mal, sí, Claro. nos hace muy mal. Imagínense una bacteria que está nadando en azúcar, no le va a gustar, no le va a hacer bien, ¿no? Bien. Así que bueno, ahí tenemos las uvas, tenemos nuestro lagar, se llamaba, ¿no? Sí, todo el entorno, todo Tenemos el nuestras contexto. patas, los Nos pantalones sacamos las arremangados y nos ponemos a hacer vino. Y acá vamos al proceso. Perdón, Sí. porque hay gente que quiere hacerlo Sí. en su casa. Sí. ¿Se puede pensar igual, mientras tanto, con el sauco, por ejemplo? ¿Este proceso? ¿O hay muchas Sí. diferencias? No, hay O con alguna otra algunas- fruta, no sé. ¿eh? Sí, ahora vamos a ver. Hoy no me quería meter mucho en Está directamente, porque después poner la idea sería poner varias recetas y un día nos dedicamos a hablar de recetas de cosas para hacer. Bien. Estaría buenísimo, Sí. ¿no? En el caso del sauco en particular, bueno, vos te acordás, nosotros le tuvimos que agregar azúcar porque no es una fruta con Exacto. mucha azúcar y le tuvimos que agregar agua porque no es una fruta con mucha agua. Tal cual. Pero sí con muchos taninos y con Tiene su otras cosas levadura, claro. Tal cual. Entonces, no es la fruta ideal, pero es una fruta que se represta. Y como las cáscaras tienen sustancias parecidas a la de la uva, Ujú. terminamos con algo bastante lindo, de color lindo. Está bueno. Está bien, está bien. bueno. Sí, está sí, bueno. sí. Otra fruta que es bastante fácil de fermentar cuando viene dulce es la ciruela, ¿no? Claro. Con el mismo concepto del sauco podríamos hacer con calafate. Mirá, Nos claro. vamos a pinchar un poco, pero parecido. sí, no, juntar el calafate en cantidades. Claro. Eh, Está bien, lo que hay que saber ahí es un poco más allá de eso, de la receta, qué cantidad de azúcar le haría falta, Claro, en qué exacto. cantidades, etcétera. sí. Como hay que agregarle azúcar y hay que cocinarlo, en el caso del sauco, ponele, también hay que prepararle la levadura. Entonces, como que es un poquito más complejo que la uva que viene. Sí, Ya está. sin duda. Bien, estábamos ya Bien. remangados las patas. Las patas. Tenemos las patas preparadas. Bueno, acá Que arrancamos. me llama la atención porque pata es de animal, ¿viste? ¿No es, y es Nah, patero? sí, Porque sí, capaz sí. que lo hizo algún animal en algún momento. Capaz que no me extrañaría. Y una vez que tenemos todo listo, tenemos que decidir qué vino vamos a hacer. Si blanco o tinto. Entonces, ¿saben cuál es la diferencia del blanco y del tinto? Chan, chan. Sospecho, pero no sé. La uva dice, mata. Claro. La cepa. La cepa, claro, tiene mucho que ver. Pero ¿sabían que se puede hacer vino blanco de uvas tintas? Se puede hacer uva. Vino blanco de uvas tintas. Mira,
¿Cómo es así? Claro, porque ya, ahí está de cómo, en el tema de cómo arrancamos el proceso. El color tinto se la da el ollejo de la uva, claro. Ollejo. Entonces, claro. ¿Qué es el ollejo? Exacto. O sea, el ollejo es como la pielcita, digo yo. Claro, la cascarita, ¿no? Claro. El ollejo antes, Exacto. si es de uvas tintas, Exacto. para que quede claro. O sea, se exprime el jugo y se fermenta el jugo limpito. Claro, está bien. De hecho, bueno, el champán, ¿no? Sí. Que decíamos al principio, se hace con Pinot Noir, que es una uva tinta. Mira. Y O sea, sin embargo es transparente. muy transparente, digamos, es blanco. Porque se le saca la piel, digamos, ¿cómo se le dice? Claro, el ollejo, el ollejito. Mi Claro. palabra nueva para mí. Sí, le sacás el ollejo y de esa forma todo lo que fermenta va a quedar blanco. Y va a tener la característica del vino blanco, Claro, que eso es más sí. suave, es más frutal. Mira ¿no? qué lindo. Y el ollejo le agrega el tanino, algunas antocianinas, y que es lo que le da ese carácter un poco más como... Sí, más seco, más, ¿no? Como tiene una... Sí, no me sale. Claro, es más seco. Al paladar, exacto. Y tiene estos taninos y otros ácidos orgánicos, ¿no? Acá volvemos a entrar en la química, que generan aromas más complejos. Bien. Ahora lo vamos a ver un poquito también con el tema de las barricas. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacemos el jugo. Si queremos hacer vino tinto, directamente lo que se hace es aplastar las uvas, pero no exprimirlas. O sea, Ok. apenas se rompen. Mira. Eso va a un trasegado, a un fermentador, ¿no? Que es un lugar donde se fermente, que muchas veces es al aire libre, o sea, abierto, ¿no? Claro. No al aire libre, sino no es cerrado como en el caso de la cerveza. Y se deja macerar y fermentar con el ollejo. Ok. Cuando el proceso termina, eso se deja decantar, se cuela y se quita el ollejo. Bien. El ollejo ese queda húmedo. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen un filtro, se presiona y se saca más vino. Bien. Ese es el vino recontra re barato, el de cajita. ¿Esa parte última? Claro, Mira. exacto. ¿Y por qué? Porque vos al presionarlo terminás arrastrando otras cosas y el Claro. sabor no es el óptimo como quedaría en el Sí, vino estás agarrando nuevo. cosas que decantaron, que Tal cual. están más sucias. Claro. Tal cual. Es como agarrar la borra de café y hacerse un último cafecito con lo que sobró, ¿no? Mirá vos, ahí sale el Sí. tetra. Claro, tal cual. Y como es ya casi un descarte, es mucho más barato que el Mirá qué vino. interesante. Sí. Otro dato, el vino tinto se fermenta a temperaturas un poco más altas, ¿no? que el blanco, ¿no? Entre Mira. 25 y 30, el blanco por debajo de 25. Mira. Eso cambia un poco el carácter, ¿no? Y después, otro tema es el que hablábamos de las levaduras que vienen en las pieles. Acá hay un tema a aclarar. Normalmente en la industria ya no se deja que fermente con la propia levadura, ¿no? Se Le agrega agregan. levadura industrial. ¿Por qué? Bueno, porque son cepas cuidadas que saben que van a generar una fermentación pareja, que la fermentación va a terminar, sabes qué gracia le va a dar a ese vino y es repetible. Igualmente es como que últimamente está volviendo un poco el tema de usar la levadura propia de la... Y sí. la A mí cuando me lo dijiste no me convenciste del todo, ¿viste? Como, bueno, pero ¿se puede reemplazar esa levadura? Se puede, claramente. Se puede, pero elimina un poco Estandarizar. el efecto del terroir, ¿no? Esto Claro. porque además contemos con que esa levadura vive como en simbiosis con la vid, pero no es que viene con la vid. Claro. Es del ambiente, la vid lo que le da es como el lugarcito a donde poder... La loja. Claro, empezar a desarrollarse. Entonces, la misma cepa cultivada acá, cultivada en el fondo de tu casa, porque vos podés ponerle, ¿no? Sí. O en el Valle o en Mendoza, va a tener
variaciones de esa levadura. Y al hacer el vino va a tener una gracia particular, sí, distinta. El único problema es que, bueno, sí, nos arriesgamos a que salga lo que la naturaleza quiere que salga, ¿no? Sí. Pero bueno, si la acompañamos por ese lado, claro, ¿no? Está muy bien. Y bueno, cuando terminamos todo este proceso, la uva fermentó, con la levadura que le hayamos querido poner, con ollejo o sin ollejo, eso se filtra y ya tenemos un vino nuevo, ¿no? Muchas veces, en el caso del vino blanco, listo. Bien. Está, claro, ¿no? decís Es nuevo rápido. porque no tuvo un proceso de macerado y de estancamiento, no sé cómo Claro, se le dice, ¿no? sí. No, estacionamiento, sí. Directamente fue a la botella y es esos los que vos decías, ¿no? Son esos que tienen las burbujitas, ¿no? ¿Por qué? Porque fue rápido el proceso y no dio tiempo ni siquiera a que se fuera el gas del todo, ¿no? Entiendo, que ahí perdiera está. el gas Claro. en el proceso. ¿Qué pasa con las uvas tintas? Bueno, decíamos que tienen taninos, ¿no? Sí. También decíamos que tienen unos ácidos orgánicos. Acá entra otro tema interesante. Uno de esos ácidos orgánicos es el ácido málico. Sí. Que no viene de malo, viene de malus, de manzana. Porque es, de ahí viene, de la manzana. Claro, de manzana. Claro, exacto, ¿no? Es el ácido que sentimos en las manzanas silvestres o de ese tipo. ¿Qué pasa? Ese es un ácido que es muy ácido. Bien. Y acaba de decir Nati que se usa para La limpieza hepática. La limpieza hepática, sí. Tiene la capacidad de ablandar las vías. Claro, porque en esto de que estoy aprendiendo, digo, yo pensé que algo alcalino iba a hacer una limpieza hepática en todo caso, no algo ácido, digo, yendo de vuelta al ejemplo anterior. ¿no? Claro, por sí. lo cual, nada, otro Son nuestros ejemplo. grandes aliados los ácidos. Claro, ahora Sí. entiendo la manzana también. Los ácidos orgánicos son súper importantes, ¿no? Para el curar. Sí, para el cuerpo. Sí. Mirá. En este caso en particular, ¿qué pasa? El ácido málico, ¿no? ¿Vos ¿hiciste la limpieza hepática? Hice la limpieza hepática. ¿Tomaste el ácido solo o tomaste la Las dos manzana? cosas. Y es Las ácido. dos cosas. El ácido málico, el jugo ¿viste? de manzana y el ácido, Sí. el ácido málico, sí. Viste, el ácido málico es bastante ácido, es Es fuertón. fuerte, Sí. hay que ser valientes. Hay que ser valiente. Incluso no sé si probaron las manzanitas, que aquí hay un montón, tenemos manzanas silvestres. las manzanitas silvestres, Sí. que también son ácidas, viste, que bueno. Eso en el vino es medio complicado, porque un vino así tan ácido... pero ¿qué pasa? Acá tenemos un aliado. Azúcar. Ah, No No era El eso. azúcar ya se fue, ya es todo alcohol, ya está. Sí, tenés razón, Olvidémonos perdón. del azúcar. Tenemos a Oenococcus oneni. otro de perdón. los personajes. Otro personaje. Sí. Es una bacteria láctica, pero no sé si te acuerdas, vos me habías preguntado, ¿y qué comen las bacterias lácticas? Yo te dije mayormente azúcar, que, bueno, es el caso. Sí. Pero este en particular tiene la gracia de comer ácido láctico. Ok. ¿Sí? Y como producto... No, perdón, málico. Málico. Ah, pero Estoy- yo y asocié que como era un láctico, sí. claro. Y como producto da el ácido láctico. Ah. Que el ácido láctico es un ácido mucho más suave que el málico. Es el que tenemos mayormente, por ejemplo, en el chucrut. No sé si comieron chucrut, viste que tiene Sí, esa sí, cosa sí. que vos... Ay, no puedes parar de comer porque es... No sé, es un ácido rico, ¿no? Entonces, en el vino sucede eso. Cuando terminó la fermentación alcohólica, ¿no? Con las levaduras que eran hongos, nos acordamos, queda ácido málico y este señor que genera una segunda fermentación, que se llama la fermentación maloláctica. Bien. Esto todo en el proceso de estacionamiento estamos Esto hablando. estamos hablando en el estacionamiento. Perfecto. Hay vinos blancos que también se pueden estacionar y someterlos a esta fermentación, ¿no? Tengo acá el dato, por ejemplo, del Chardonnay, Bien. ¿no? Tengo una duda ahí sí. para ver si entendí, pero un vino que, como el blanco que decíamos que puede llegar a no tener tanto estacionamiento o nada, puede llegar a tener componentes de ácido málico. Claro, Bastante. sí. Ahí va.
Y viste que a veces son un poquito más ácidos los vinos blancos, sobre todo los que son secos, que no tienen tanta azúcar residual. Se le siente más el ácido. Mirá. Los que son más dulces es como que pasa. Claro, no, es que hay que aprender a disfrazado. identificarlos también. Vos los tenés bastante ligados. Sí, no tanto como quisiera. Podría todavía, tengo lugar. Si hay alguien que hace eso, curso de cata y enología, yo me aprendo. Acá, Ya la estancia Chimehuín nos va a auspiciar la próxima. Sí, en cualquier momento alguien. Vamos a llegar. Viste que dicen que hay 6 personas que nos separan de cualquier sujeto en el mundo, ¿no? Ah, muy bueno. Ese es un dato interesante. Así que bueno, creo que con menos de 6 llegamos a alguien de la estancia. Bien. Así que bueno, acá tenemos la fermentación maloláctica que redondea el sabor del vino, ¿no? Lo deja como más untuoso, suave en la maceración. Bien. Le queremos dar un plus más. Siempre. Dale, lo metemos en roble. Claro, ahí hay una parte interesante, ¿no? Súper interesante. Porque es parte de este contexto. Súper interesante. Y se habla mucho de eso. Sí. Es otro proceso bastante complejo y muy interesante lo que sucede en el roble. Empezó por necesidad, porque en un momento los únicos contenedores más o menos piolas para vino eran un tonel. Y se hacía de roble porque era lo mejor que servía para hacer toneles, no por otra causa. Bien. Pero ¿qué pasa? Claro, el tonel no es un recipiente 100% hermético. La madera tiene una porosidad que aunque sea mínima, existe. Y absorbe. No Cual. creo que los pinten tampoco. Ni nada no. ¿Sabes qué hacen adentro? Los queman. Ahí va. Ese proceso también para mejorar las propiedades físicas del tonel. Pero ese proceso también hace que los azúcares que tiene la madera, los azúcares naturales, se tuesten y hagan caramelo. Wow. Mirá la que tiraste. Y desarrollan unas sustancias que tienen como un olor parecido a la vainilla. Wow, el roble particularmente quemado. Sí. Qué bueno. Sí. Entonces, cuando vos pones el vino ahí adentro, sucede un montón de cosas. En ese carbón restante a veces se alojan mejor las bacterias y levaduras que siguen trabajando muy despacito. Empieza a absorber taninos y azúcares medio oxidados que son el caramelo y estas otras sustancias que le dan esos sabores particulares que están muy buenos, que le pegan súper bien al vino. Y además deja que entre oxígeno en muy pequeña cantidad y muy de a poquito. Porque ese macerado es esto, está cerrado igual. Está cerrado, esto, está ¿no? cerrado. Pero bueno, como es madera y todo, de filtraciones, por lo menos. Imagínate que está de 6 a 12 meses un vino en ese barril. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, aunque estén en cavas y eso, hay pequeñas fluctuaciones de temperatura que hace que se ensanche el aire de adentro, entonces eso empuja el vino hacia la madera y después le hace un efecto de saquito de té, ¿no? Claro. En la primera parte de la madera, ¿no? Interior. La primera capa. Y deja también que entre muy poquito oxígeno. Y acá es donde suceden reacciones re interesantes. Los taninos de la cáscara, sumado a los taninos propios de la madera, más el oxígeno, más la acidez que tiene natural el vino, empieza a generar reacciones que se llaman de esterificación. Esterificación. Sí. Bien. ¿Qué es eso? Es cuando un ácido orgánico, ¿sí? Como puede ser el ácido láctico, el ácido málico, ¿sí? De la manzana. Se une a un alcohol. Bien. ¿Sí? El alcohol tiene una pequeña propiedad como básica, como alcalina. No es necesariamente alcalino, ¿no? Pero funciona como sí. Que acá tendríamos alcohol ya en el proceso de macerado porque se generó desde el consumo de los azúcares anteriores. Exacto. Bien. Exacto. Y no siempre es un solo alcohol, ¿no? La mayor parte es alcohol etílico, pero también hay otros alcoholes, que algo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Trazas de otros alcoholes que se generan. Entonces, en toda esa ensalada de alcoholes y ácidos se empiezan a generar estos ésteres. Y los ésteres lo que tienen la particularidad de ser aromáticos. Bien. Wow. Nosotros los detectamos como aromas. De hecho, la mayoría de los aromas de la fruta son ésteres.
Los aromas de las frutas, mirá. Y ahí viene el cuento que no dice, dale, no dice aroma a pimientos y frutos rojos y a ciruela. Y viste cuando empiezan a hacer las descripciones del vino y uno dice, ay, ¿será para tanto? Pero si te pones a pensar y a veces a prestarle atención a un vino más o menos elaborado, los encontrás. Y vos decís, bueno, ¿y cómo llegó un fruto rojo ahí? ¿Cómo...? ¿Es porque le pusieron frutos rojos? No le pusieron frutos rojos. En toda esta reacción de esterificación se produjeron ésteres que son los que tienen los frutos rojos, los pimientos, el chocolate. Perfecto. ¿No? Entonces son sabores fabricados, digamos, por todo este mundo fermentativo. Claro, ¿no? Pero cómo aparecen en este último paso me parece fundamental. Claro. Para una palabra que me gustó, no sé si es, pero es carácter, ¿no? El carácter que tiene esa tirada. Exacto. ¿No? Entonces, imagínate además la cantidad de sustancias de las que estamos hablando, porque todo lo que puede tener la madera, todo lo que tiene la uva, más alguna que otra contaminación que haya habido. Bueno, ahí entra también, por ejemplo, hay unas levaduras que en mucha cantidad son un defecto, pero en una pequeña cantidad a veces se buscan, que son las bretanomices, no las saccharomyces, que a veces las vemos, viste que, por ejemplo, las aceitunas que hacen como una capita flotante que no se mezclan, bueno, esas son bretanomices en general, o del género de la familia. Mirá. Y que generan sustancias que tienen olor a ropero, a cuero viejo, y son algunos de los descriptores de algunos vinos que en pequeña cantidad, para vinos así con mucho carácter, vienen bárbaros, como que tienen una identidad muy propia. Claro. ¿No? Y no sé si será casualidad, pero el olivo también suele salir en esos mismos lugares a veces, ¿no? También, Se da mucho la uva con el olivo. Sí, sí, tienen... Ya que nombraste la aceituna. Es que, sí, tienen... Es que tiene que ver, por eso pensé. Todo lo que es microorganismo está impregnado en todo lo que nos rodea. Entonces, si vienen del mismo lugar, muy probablemente haya contaminación cruzada. Hubo experiencias. Sí, pasaron cosas. Sí, claro. Pasaron cosas. Así, bueno, este es el paso por el roble que le da este carácter interesantísimo. Y ahí ya estamos terminando. Ya finalizamos. Para ¿Los macerados en qué varía la cantidad de tiempo y eso que le dan? O esta idea de lo añejo, ¿no? De, este vino es del 2000. Bueno, sí, no, tiene que ver porque esta reacción de esterificación es una reacción muy lenta. Ok. Sumamente lenta. Sucede, pero a un paso muy, muy, muy bajo. Entonces vos le tenés que dar tiempo para que suceda. Bien. Y además el tema de la entrada de oxígeno también es mínima, entonces el oxígeno va a ir oxidando algunas sustancias de una manera muy limitada y controlada, o sea, no para que te lo arruine, ni sea vinagre, pero bueno, también, como es madera, no va a pasar fácil, entonces hay que darle tiempo para que eso vaya sucediendo. Tal cual. Así que como todo, con la paciencia... No, pero interesante proceso y muy bueno esto también de poder darle la identidad, ¿no? Como tratar de buscar tu propia aventura. Sí, tal cual. Eso me encanta. Son esas cosas o procesos que generan un producto que es reconocible. Pues bueno, el vino es vino tinto, vino blanco, más o menos todos sabemos de lo que hablamos. Pero si nos ponemos un poquito más finos y detallados, claro, encontramos un mundo, ¿no? Sí. No sé si lo comentamos la vez pasada, que decía que la fractalidad de la vida, ¿no? Me encanta, ¿no? Esta cosa de que vos, en un proceso que es relativamente simple, vos seguís escarbando y te puedes pasar la vida, ¿no? Siguiendo... No, sí, simple, ¿no? Para vos, Esteban, no. No, bueno, pero dale, vos tenés patas, tenés una palangana, sí. 1 kilo de uva y hacemos vino. Me cuesta, pero sí, es verdad. Lo habíamos dicho hace un rato, hay que irse a Mendoza ahí. Hay que irse a Mendoza, claro. Sí. Acá cualquier auspiciante que quiera regalarnos un viaje a la... Sí, vamos con la Dominga y hacemos un programa desde los viñedos. Tal cual, acá tirando chivos a 4 manos. Así que bueno, básicamente ese es el proceso, y como todo en la vida es el lineamiento es simple, pero es un mundo. Bien, ¿no? Bueno, Esteban.
Y dejando el ganchito para próximas, nada, esto es lo que hablábamos al principio y decías vos, está bien, sí, la vedette es la uva. Pero después tenemos un montón de frutas que con un poquito de trabajo se pueden... Creo que acá, bueno, después lo vamos a buscar, pero hay alguien que produce vino de nuez, ahí de la Tama, lo ubico ahí, creo que la madre. Mirá. Sí, también. Buenísimo, para mí es novedad, te digo. Claro, por eso, ahora me acordé y dije, mirá, hay experiencias distintas también, vamos a ver cómo es ese proceso, podemos preguntarlo luego, pero... Sí, estaría muy bueno. Así es. Así que bueno. Bueno, damos por finalizada esta... incursión vitivinícola. No, tremenda. Los fermentos que vamos aprendiendo semana a semana. Yes. ¿Sabemos qué viene para la semana que viene? Porque con el Nico ahí había muchas dudas. Tenemos dudas. Bien, no, déjalo ahí. Vamos a... Lo bueno es que no hablamos de los vinagres porque el Nico quiere sí o sí preguntarte muchas cosas de eso, me anticipó. Sí, igual yo hoy tuve un poco de cargo de conciencia porque dije también le iba a gustar, pero bueno, al Nico le gusta todo, así claro. Que bueno, sí. Así no se puede. Claro, Nico, claro. Ahí tenemos que ver cómo hacer. No, y también, ya que lo nombramos Nico, que me había pasado para hacer la alfalfa hoy, que era la buenesa comestible que venimos haciendo dominga a dominga. Esta dominga no pudimos hacer banquemos a la semilla y encima yo me olvidé, porque en esto de que no estoy justo en esta casa, estoy cuidando otra, me olvidé el papel, así que no lo pude traer, lo cual invita a que la próxima vamos a hacer un flor de banquemos a la semilla para retomar con ganas. Buenesas por dos. Buenesas por dos probablemente y nos metamos de lleno en un banquemos más sólido para repasar los puerros. Tenemos muchas cosas ahí que vienen sucediendo. Sí, que vienen creciendo con la dominga misma, vienen siendo más que nada. Y estamos contentos. Agradecerles a ambos, a Maca también, por esta dominga. Y nada, que tocó ahí sin mi compañero y que creo que salió bien igual. Nico, ¿quién te conoce? No, lo extrañamos a Nico, lo queremos acá. Y bueno, un feliz cumpleaños. Vamos a escuchar un tema, volvemos y nos despedimos. ¿Les parece? Gracias, Esteban. No, gracias. Cantar las cosas que salen del alma quizás y que nada se entrever entre mi sentir y el cantar. Un monte de sentimiento que se desmaleza en la voz se viene gritando la cosa que no tienen Dios. Y las abejas parieron las cosas quizás y la lombriz en el fondo hurgando en lo hondo no más. Quisiera cantar las cosas que salen